Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos ustedes. Les habla el doctor José Ruelas Figueroa, eh, médico de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital de Barriati. No sé si me escuchan, por favor. ¿Alguien me podría confirmar? Muy bien, gracias. Bueno, iniciando pues continuando las clases teóricas, en esta oportunidad de hoy yo les voy a hablar acerca de la infección por VIH-Sida. ¿Sí? Vamos a tocar unos puntos claves básicos y posteriormente vamos a entrarnos más en algunos casos clínicos, principalmente casos clínicos al final de la charla. Esto es lo que voy a hablar, ¿ya? Conceptos básicos, epidemiología, transmisión, diagnóstico, historia natural, manejo del paciente. Tengo entendido que ustedes tienen otras clases con todo lo que es el tratamiento antirretroviral, ¿ya? Entonces, esa parte no lo vamos a tocar exactamente. Bueno, entonces, a manera de introducción vamos a hablar que la infección por VIH ya más o menos filogenéticamente ya se viene reportando en el año de 1959 en la República del Congo a través de una muestra de suero. Ese fue el primer reporte que se ha hecho con estudios filogenéticos y mucho más antes ya se estaba determinando que los primeros casos pudieron haber aparecido en el año de 1930 en África Central. Y posteriormente, a raíz de estos casos, pues como ustedes ven ahí en, en América Central y Norteamérica, iniciaron a aparecer los casos en Haití y después en Nueva York, Georgia, Los Ángeles, San Francisco, ¿no? Los primeros casos que se sospecharon de esta enfermedad fueron en pacientes de conducta homosexual, en 5 jóvenes que tuvieron neumocystis cerevisiae y en 26 casos que tuvieron sarcoma de Kaposi. Ya en el año, esto fue en el año de 1981. En el año de 1982, pues, se publica el primer caso de infección por transfusiones de sangre. Ya en el año de 1983, en el Instituto Pasteur, ya se aísla este retrovirus en nódulos linfáticos y es llamado el virus de la linfadenopatía. El mismo virus también es aislado en Estados Unidos por Galo en el año 83 y es denominado el HTLV3. Ya para ese entonces se habían sido descubiertos los virus HTLV1 y HTLV2. Y el HTLV3 es el que denominarían posteriormente el VIH. Entonces en el año 84 ya se sabe que ambos virus
El virus de la linfadenopatía y el HTLV3 corresponderían al virus del VIH. ¿Listo? Entonces ya, y a partir de ese año, pues a partir del año 83 ya se descubre el VIH. Y tengan en cuenta que en el año 82, ahí ya se aplica el término AIDS o SIDA, ¿no? Como parte de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida en estos pacientes. En el año 85 se aísla el VIH subtipo 2, principalmente en África Occidental y Central. Y bueno, vean ustedes los diferentes estudios genéticos o genomas que han estado estudiando en el año 70 y 80. Eh, Pertenece a la familia de Retroviridae. Como ustedes ven, ahí se encuentra una serie de virus, por ejemplo, los oncovirus, el HTLV, y el VIH pertenece al género lentivirus, ¿no? Porque su, su replicación es lenta, en un principio es lo que se conocía, ¿no? El VIH, hay dos tipos de VIH como hemos visto, ¿no? El uno y el 2. El uno tiene tres grupos filogenéticos, el M, el O y el N. El que ha producido o produce la pandemia actualmente de VIH, pues es el grupo M, que es el mayoritario. Y en el VIH-2, pues es el menos virulento, que se encuentra principalmente en la región de África Occidental, en Mozambique, en la India también. Y aquí vean ustedes, son altamente distribuidos en vertebrados. Igualmente, pues es, estos virus del VIH, pues se han originado en los virus del VIH del simio. Aquí vean ustedes el árbol filogenético. Entonces, en el grupo M, que es un subtipo del VIH1, se subdivide en 11 subtipos, desde la A hasta la K, ¿no? Entonces, el origen de este virus, pues, inicia en diversas transmisiones zoonóticas a partir del antivirus en primates no humanos, virus de inmunodeficiencia del simio. Ahora, las nuevas formas recombinantes que nosotros vemos, o que actualmente se dan en bastantes formas recombinantes, pues hacen que el virus de VIH adquiera mayor resistencia al tratamiento antirretroviral. Aquí vemos la estructura del VIH. Mide de 80 a 120 nanómetros. Vean ustedes en el interior. A ver, vean el puntero. Ahí está. Vean ustedes en el interior del VIH se encuentran las moléculas de ARN, que son dos cadenas positivas. Y las esferas oscuras, negras, vendrían a ser las proteínas. En este caso, la integrasa, la transcriptasa reversa, nucleasas, ya sé, ¿no? Y está rodeado de una matriz que correspondería pues al antígeno P24, las proteínas P24, que es de color verde, ¿no? Como ustedes ya más adelante vamos a ver que una de las pruebas para detectar si un paciente tiene VIH, pues es detectar este antígeno P24, ¿no? Y esta matriz pues está rodeada pues por otras membranas compuestas por la proteína 17. Y así, tiene tres capas. La más externa vendría a ser una envoltura bilipídica en la cual encontramos a glicoproteínas de superficie, que son la GP120, y las glicoproteínas transmembrana, que es la GP41. Estas dos glicoproteínas tienen un precursor, que es el GP160. ¿Listo? Estas glicoproteínas son muy importantes para la adhesión del virus a la membrana celular. Aquí tenemos que el virus del VIH tiene proteínas estructurales, tiene proteínas reguladoras y proteínas accesorias.
las proteínas estructurales, pues, principalmente están expresados en el gen GAG, el gen POL y el gen EMP. Por ejemplo, el gen POL es el que va a determinar la transcripción de las proteínas de las enzimas de este virus. Principalmente tenemos el P90, la proteína 10, proteína 66, y cada una de estas corresponden, por ejemplo, a proteasas, a transcriptasa inversa, a integrasas, ¿no? Y así. En cuanto a las proteínas reguladoras, fíjense, también tienen sus acciones en la transactivación de la transcripción viral y en el transporte y estabilización del ARN del virus. Y las proteínas accesorias tienen que ver con la liberación de viriones, con la degradación de los linfocitos CD4, con la infectividad del virus. Cada proteína tiene su función ahí, ¿no? Entonces, cuando una persona se infecta del virus del VIH, ¿no? Como usted recordaremos que la vía más frecuente es la vía sexual, ¿no? Las primeras células que el virus encuentra en el epitelio vaginal o en el epitelio uretral, pues son las células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, estas células dendríticas, como ustedes ven acá, alrededor tienen viriones, se rodean de, de viriones. Igualmente los monocitos, macrófagos, también es la primera célula que va a contactar al VIH. Entonces, entre los monocitos, macrófagos y células dendríticas son las primeras células que contactan al VIH. Entonces, estas células se encuentran en la mucosa, ¿no? En la mucosa epitelial, en la mucosa vaginal, las cuales posteriormente a través de las horas o a través de los días van a trasladarse a los ganglios linfáticos, al sistema reticular endotelial, y ahí donde se va a presentar el virus del VIH en los linfocitos, principalmente los linfocitos TCD4, que es lo que tenemos acá, que es el principal reservorio del VIH. Entonces, el 40% de los linfocitos están infectados y el 99% están como una infección latente. ¿Qué quiere decir eso? Que 1% de linfocitos T, en 1% de ellos hay una replicación activa muy rápida y en 99% está en infección latente, ¿no? Ahora, no solamente los linfocitos T son afectados, sino también, en general, principalmente las células del riñón, que puede, y también del sistema nervioso central, que en este caso funcionan como santuarios donde el virus se hace más latente inclusive. Esa sería la explicación por qué el VIH puede a veces debutar con una encefalopatía VIH, con meningitis aséptica por VIH, con una nefropatía asociada a insuficiencia renal, ¿no? En VIH. ¿Listo? Entonces, igualmente ver que los, los macrófagos pues también podrían alojar en forma latente al virus, pero sin embargo eso es muy bajo, a diferencia de los linfocitos TCD4. Aquí vemos que hay cepas, de acuerdo a el virus de VIH, como hemos visto en la superficie, tiene la glicoproteína GP120 y 41, ¿no? Estas glicoproteínas van a interactuar con el receptor CD4. Es una proteína que se encuentra expresada principalmente en los linfocitos T. También se puede expresar en los monocitos y macrófagos, pero mayoritariamente en los linfocitos T. Pero a su vez, este receptor tiene la ayuda de quimiosinas, que son correceptores, que vendrían a ser el CCR5 y el CXCR4. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una primoinfección? El virus del VIH, pues, necesita de, de estos correceptores o quimiosinas para entrar a la célula diana. Entonces, hay dos cepas principalmente, la cepa R5 y la cepa X4.
se menciona que la cepa R5 o monocitotropa, ¿no? O no sincitial, ya que no forma sincitios, ¿no? Es la que principalmente produciría la infección en etapas agudas, mientras la cepa X4 o la que sí forma sincitios o linfotótropa es la que ocasionaría las infecciones principalmente en la fase crónica. Entonces, hay este tropismo tanto por CCR5 y tropismos por el CXR4, así como también hay cepas que tienen un tropismo mixto, el R5X4, ¿no? por ambos. Aquí vemos que se van a expresar la glicoproteína GP120, ¿no? Van a mandar señales de internalización, ¿no? Y la cual se va a producir en mayor producción de citoquinas, expresión del correceptor de VIH, y así. Como a un principio hay alta producción de replicación viral, pues en los linfocitos activados, ¿no? Lo que se va a producir es una apoptosis, en la mayoría de ellos, una apoptosis o aumento de la efectividad del VIH. Entonces, en la infección inicial hay un alto índice de replicación viral, diversidad viral en el curso de la infección, destrucción de CD4 mediada por virus en células inmunes. ¿Listo? En este gráfico o en este cuadro les muestro, ¿no?, que la mayoría de linfocitos TCD4 muere por un efecto citopático directo del virus. Es tanta la carga viral que al día, por ejemplo, se pueden producir de 10 a la 9, 10 a la 10 partículas o copias de ARN en cada célula CD4. Entonces, va a morir en forma directa por el efecto citopático. Igualmente, pues hay otros mecanismos indirectos de la destrucción de linfocitos TCD4, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de células recubiertas por GP120. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Una vez que el VIH invade al linfocito TCD4, entra a tallar el otro linfocito que es el CD8 o el citotóxico. Entonces, el citotóxico, por su misma función, elimina al CD4 infectado, ¿no? Y también otras células, las natural killer, que también van a eliminar al CD4. Entonces, cuando se da la primera infección, la replicación viral puede ser tan intensa, que la depresión de los linfocitos CD4 también puede ser tan intensa, igual, en forma directamente proporcional. Es por eso que al principio de la enfermedad, los CD4 disminuyen tanto que el paciente llega a estar vulnerable en algunos casos a infecciones oportunistas. Listo. ¿Cuáles son otras causas que causan esta linfocitopenia CD4? El bloqueo en la generación de precursores, sin expresión clonal, a nivel central de timo, a nivel periférico, hay una redistribución de linfocitos TCD4, hay un secuestro de linfocitos TCD4 a nivel de timo y de ganglios linfáticos. Muy bien, aquí vemos que la enfermedad del VIH se va a mantener activa en todas las fases, en la fase inicial, en la fase latente, en la fase de SIDA, ¿no? En todas esas fases está activo. En la fase asintomática, pues hay más replicación viral, ¿no? Aquí vemos más o menos el mecanismo o el ciclo biológico del virus, ¿no? Como ustedes ven en el paso 1, ahí existe la conjunción de las glicoproteínas de la superficie viral a la membrana celular a través de los receptores CD4 y las quimiosinas CXCR4 y CXCR5, como ya hemos visto. Entonces, en un segundo lugar, hay una fusión viral y una desencapsidación. Un depósito del material genético del virus hacia el citosol. En este caso puede ser del linfocito TCD4, monocito, principalmente. Entonces, el material genético, que en este caso es ARN, que ya hemos visto que son dos moléculas en sentido positivo,
a través de la transcriptasa reversa, ¿no? Inducen la producción de ADN viral. ¿Listo? Una vez que se produce el ADN viral, se va a trasladar al núcleo, ¿no? Para integrarse. Entonces, aquí ya estamos viendo una enzima, que es la transcriptasa reversa, ¿listo? Que va a sintetizar el ARN, el ADN, el ADN a través del ARN viral. Y una vez que se produce el ADN viral, se va a integrar al núcleo. Ahí tenemos otra enzima, la integrasa. ¿Listo? Entonces, y es aquí donde el linfocito puede seguir dos caminos, ¿no? Uno de ellos es, en la mayoría de casos, que se mantiene en una fase latente, es un linfocito, es un linfocito perdón, T no activado y se puede quedar en esta fase de integración, ¿no? Pero ¿qué pasa en el linfocito T activado? Todo lo contrario, ¿no? Se sigue completando la fase y es así que el ADN, en caso proviral, que es a nivel del núcleo, ya va a sintetizar los nuevos ARNs virales, los cuales van a producir las proteínas, las diferentes proteínas del virus, del VIH, ya sean las proteínas del núcleo, de la matriz y también de la envoltura. Y es la membrana celular del hospedero la que le va a dar su doble membrana lipídica. Entonces, en el paso 5 es la síntesis de proteínas, el paso 6, eh, los viriones por gemación se dividen y luego se ensamblan para formar los viriones maduros. Y así se va a continuar la replicación e infección del VIH. Entonces, aquí, a ver. Entonces, les he hablado de enzimas, de la transcriptasa reversa, de la integrasa y de las proteasas. ¿Listo? Aquí les tengo un cuadro esquemático de cómo los análogos de los nucleósidos vendrían a ser análogos de la transcriptasa reversa y también no análogos de los nucleótidos como igualmente de la transcriptasa reversa. Aquí tenemos, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, ¿no? Y por otro lado tenemos los inhibidores de la grasa. Los que están en color rojo, lo que ustedes ven en color rojo son aquellos antirretrovirales ya antiguos que ya se han dejado de usar. ¿Listo? Los que están en oscuros actualmente se sigue usando, por ejemplo, la acidobudina, la amibudina, que actúan a nivel de la transcriptasa reversa, o el rategravir, dolutegravir, el vitegravir, que actúan como inhibidores de la integrasa. O los inhibidores de proteasa como el tipranavir, lopinavir y atazanavir, ¿no? Que actualmente seguimos usando el lopinavir, atazanavir y darunavir, por ejemplo, como inhibidores de proteasa. Y así hay otro grupo, por ejemplo, los inhibidores de fusión, como el enjuvirtide, o los antagonistas del CCR5, el maraviroc, ¿no? Antagonistas de esta quimiosina. Entonces, las causas fundamentales de inmunosupresión, como estamos viendo, son las grandes citopenias en general, los déficits de inmunidad celular, inmunidad humoral, ¿no? En el VIH, pues vemos inmunidad celular principalmente, eso es lo que vemos ahí. Y como causas más frecuentes de inmunodepresión celular, pues, ¿no? Está el SIDA, ya estamos hablando de la etapa avanzada del VIH, los linfomas, la desnutrición, el trasplante de órganos, y es otro tipo de inmunosuprimidos, como los que consumen en forma crónica esteroides, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, ahora pasamos rápidamente a lo que es epidemiología. Vean, a nivel de Latinoamérica, pues nuestro país presenta alrededor de 87.000 casos hasta el año 2020, semejante ¿no? Semejante a Chile, por ejemplo, que es algo, o Argentina, que está más por encima, ¿no? Y vean el ascenso de las personas que viven con VIH actualmente de 2.100.000 personas alrededor, ¿no? En promedio.
En nuestro país, pues el que hace la epidemiología, el conteo de casos y el registro de casos es el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Entonces aquí ustedes ven en la curva azul los casos de VIH y las barras rojas que son los casos de SIDA. Por motivos de la pandemia, pues, ¿no? Ha bajado la notificación, no los casos de VIH, sino notificación de estos casos. Igualmente vean la razón de hombre y mujer, ¿no? Como en el año 2020, por ejemplo, por cada 3 varones hay una mujer infectada de VIH y igualmente de SIDA. ¿Listo? Entonces, y es una razón que se ha ido manteniendo, ¿no? Entre 2 a 3, máximo fue 4 en el año 2017, 2018. Por cada 4 varones, una mujer. ¿Sí? Y aquí vean que la mayoría de edad, más del 50%, más del 50% afecta a edades jóvenes de 20 hasta 34 años, ¿no? Es la población más vulnerable de VIH, tanto en varones como en mujeres, y tanto en casos de VIH como en casos de SIDA, en ambos. Y esta es la transmisión que es predominantemente sexual, seguida de la vertical y parenteral, ¿no? Aquí vemos cómo los casos van apareciendo, la frecuencia acumulada de casos de VIH por departamento. Ven ustedes como Lima, pues, ¿no? Lima Capital, Callao, Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali, Piura, Ica, son los principales departamentos que tienen más casos de VIH y también casos de SIDA, ¿no? Casos de SIDA que hasta, aparte del Lima y Callao, está Loreto y Arequipa, por ejemplo, Lambayeque, y así. Entonces, como ustedes ven, pues el VIH pues, se va a transmitir, ¿no? Por vía sexual, por vía vertical y por transfusión de sangre, ¿no? Entonces vean que el más alto riesgo de adquirir la infección es a través de una transfusión de sangre. Entonces vean que es de 9, riesgo por 10.000 exposiciones. Entonces, el hecho de que yo reciba sangre, ¿no? De un paciente con VIH, pues tiene más alto riesgo de transmitir la infección, a diferencia del coito anal, el coito vaginal, por ejemplo, que es bajo, ¿no? O la misma, o también por vía percutánea, a través de los pinchazos de aguja, ¿no? En los accidentes ocupacionales vemos más o menos un porcentaje o una prevalencia de 0.3% alrededor. Y por la transmisión vertical, vean ustedes que intraútero se puede transmitir de 10 a 15%, pero es más frecuentemente durante el parto. Entonces, en una madre que no toma o que es recientemente diagnosticada o que no toma su tratamiento, pues tiene alto riesgo de transmitir la infección a su recién nacido. Y a través de la lactancia materna, de un 10 a 15%. Fíjense ustedes que a mayor carga viral, mayor transmisión al recién nacido. ¿Listo? Y a menor carga viral, ¿no? Menor de 1.000 copias, por ejemplo acá, menor transmisión del recién nacido. Se habla, por ejemplo, que menor a 1.000 copias hay menos de un 1% de riesgo de transmisión al recién nacido. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la transmisión intraparto? ¿No? Una, una madre que haya sido recientemente diagnosticada de VIH y por lo tanto tiene una carga viral alta en sangre y secreción materna, una rotura prematura o prolongada de membranas, un parto prematuro, las mismas infecciones genitales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una infección genital o en las úlceras genitales por otras causas? Ahí ya pues hay, aparte de las células dendríticas, monocitos macrófagos, también ya hay una presencia de linfocitos, lo cual hace que la infección sea más activa y más
más susceptible. Poliomielitis, intervenciones invasivas y embarazo gemelar también son otras causas de otros factores de riesgo para la transmisión intraparto. Muy bien, ¿qué otros grupos de riesgo? Muy aparte de las gestantes, pues también los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? que tienen 22 veces mayor riesgo de contraer VIH. Las personas que se inyectan drogas o usuarios de drogas, 22 veces mayor. Las trabajadoras sexuales, ¿no? Y las personas transgénero que también tienen su riesgo de contraer VIH. Entonces, ¿de qué va a depender el virus, la supervivencia del virus? ¿No? De la cantidad de virus y las condiciones a las cuales se somete el fluido, ¿no? Normalmente al medio ambiente, pues el virus te puede sobrevivir unos 30 minutos a una hora, ¿no? Y principalmente eso. Evitar tocar si hay heridas abiertas en la piel o mucosas, obviamente, ¿no? Listo. El agua caliente, el jabón y el alcohol y la lejía van a matar al virus fácilmente. Fácilmente. Muy bien. Entonces, ya hablando de despistaje del VIH, eh, ¿a quiénes se les hace el despistaje de VIH? A toda persona que lo solicite, a toda gestante, ¿no? Que está en nuestras normas del Ministerio de Salud, a los pacientes que tienen tuberculosis, a los pacientes que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Hay algunos pacientes que, que vienen con herpes zóster, principalmente en jóvenes, la candidiasis vaginal recurrente en mujeres jóvenes, la diarrea crónica. Hay algunos pacientes que vemos con onicomicosis o candidiasis en extremidades, ¿no? En uñas principalmente. Y el síndrome consuntivo o una baja de peso inexplicada, que también nos harían sospechar o nos harían sugerir que le pidamos la prueba de VIH. Este es el tamizaje en la gestante, por ejemplo, ¿no? Está determinado que se deben hacer dos pruebas de tamizaje, en el primer trimestre y en el último trimestre, o al menos que haya una diferencia de 3 meses entre la primera y segunda prueba, ¿no? Entonces, aquí vemos una gestante con VIH reactivo, ¿no? Obviamente que al hacerle su prueba rápida hay que pedirle sus pruebas confirmatorias correspondientes. Y en este otro lado vemos a la pareja cero discordante, ¿no? Cero discordante significa que, en este caso, hablando de la gestante puede ser negativa al VIH, pero la pareja es positiva, ¿no? Esa es una pareja cero discordante, que uno de ellos tiene el VIH. ¿Qué pruebas vamos a emplear para el diagnóstico de VIH? Pueden ser pruebas serológicas y pruebas para detectar el mismo virus, las pruebas virales. Las pruebas serológicas, ya hemos escuchado bastante de las pruebas de LISA. Actualmente ya utilizamos otro método que se llama quimioluminescencia, que va a detectar tanto anticuerpos VIH tipo 1 y tipo 2 y el antígeno P24, que son principalmente los de cuarta generación. Las pruebas rápidas que se emplean en establecimientos de periferia o también en clínicas, bueno, como pruebas rápidas, como su nombre lo dice, ¿no? El Western blot, el Immunoblot, ¿no? Igualmente como pruebas confirmatorias. Y las pruebas virales tenemos a la carga viral, al cultivo viral y al antígeno P24, ¿no? El antígeno del virus que está ahí. Entonces, existe un periodo de ventana, como vemos acá. El día cero es el día que uno adquiere la infección por el VIH. Va a haber un periodo de eclipse, ¿no? Donde hay una replicación viral, como ustedes ven acá, replicación de ARN virus en plasma, ¿no? Entonces, en primer lugar, del día cero al día 10, por ejemplo, puede estar en la mucosa genital, ¿no? Y posteriormente ya va a invadir a los ganglios linfáticos a través de sangre, ¿no? Y fíjense ustedes que después en la segunda semana ya también ya aparece el antígeno
P24, ¿no? Y recién al mes o acabando a los 28 días aproximadamente, ya inician los primeros anticuerpos para VIH. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en la primera semana? La detección del mismo virus mediante una carga viral, ¿no? Mediante una prueba de reacción de cadena polimerasa, detectar al mismo ARN del VIH. O también se puede detectar el antígeno P24 a partir del día 10 y día 14, ¿no? Y después ya se pueden utilizar las pruebas de anticuerpos, que principalmente son las de ELISA de tercera generación, de tercera, de segunda y de primera. Fíjense ustedes que anteriormente en los ELISAs de primera generación se detectaban los anticuerpos al día 60. Entonces, y había y el periodo de ventana era mucho mayor, era de 60 días. Entonces, a través de los años, ese periodo de ventana se ha ido acortando a 45 días, a un mes, y actualmente con la ayuda de la detección del antígeno P24 se puede recortar a 2 semanas en promedio, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución de los test de ELISA, de los test. Aquí también vemos otro gráfico donde se puede hablar también igualmente de los ELISAs de tercera, segunda generación. Y en primer lugar, pues en la primera semana, detectar la carga viral de VIH. Muy bien. Este es un cuadro resumido de la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas, de la ELISA de tercera generación, de la ELISA de cuarta generación, ¿no? Principalmente son pruebas que tienen una sensibilidad y especificidad de casi 98-99%. Al encontrar nosotros una prueba rápida o una prueba de ELISA positiva, siempre es necesario hacerle su prueba confirmatoria. Ese es el siguiente paso a hacer. Y las pruebas confirmatorias pueden ser dos. Una de ellas es la inmunofluorescencia indirecta y la otra es el Western blot o inmunoblot, ¿no? Que llegan casi a un 100% de sensibilidad y especificidad. En la historia natural de la enfermedad, vean ustedes que en una fase aguda pues hay un aumento de la carga viral y al mismo tiempo pues también hay una disminución rápida de los linfocitos TCD4. Entonces es por eso que algunos pacientes pueden llegar a adquirir infecciones oportunistas en la fase aguda. Y cuanto mayor sea esa disminución de CD4 o mayor sea la carga viral, el pronóstico también va a ser peor. Inclusive, eh, eh, pues los pacientes pueden llegar a tener síntomas iniciales en la primera infección, lo que conocemos como el síndrome retroviral agudo, o pueden tener linfadenopatías persistentes, ¿no? Eso vendría a ser el estadio inicial del VIH. Ya en un estadio intermedio, ¿no? Ya el paciente estabiliza o se equilibran las defensas y la producción de carga viral, entonces ya se da una disminución progresiva de los CD4. ¿Listo? Entonces aquí hay una disminución brusca y después hay una recuperación de los CD4 y después hay una disminución progresiva hasta su fase avanzada que es el SIDA. Igualmente, como ustedes ven acá, los linfocitos T citotóxicos también aumentan, los linfocitos TCD8, como medida para destruir al linfocito TCD4, ¿no? Y estas se mantienen elevadas durante toda la infección. Entonces, vemos principalmente una fase inicial, una fase asintomática latente y una fase avanzada que ya corresponde al estadio SIDA del VIH. En ese sentido, pues las definiciones de estadios de CDC Atlanta del año 93 ha dividido o ha establecido una clasificación en base a los linfocitos TCD4 en 1, 2 y 3.
3 es por debajo de 200, 2 es de 200 a 500 y 1 es mayor a 500 células CD4. Y la categoría A, B y C vendrían a ser de acuerdo a las enfermedades. Por ejemplo, un estadio A o inicial vendría a ser aquel paciente que está asintomático o que tiene un síndrome retroviral agudo o una linfadenopatía persistente generalizada. Aquel paciente en categoría B tendría un cáncer de cervix in situ, no es avanzado, es in situ, un zóster localizado, Muget principalmente oral, estamos hablando de oral, angiomatosis basilar y así, y así. Y por ejemplo, acá les muestro en el siguiente cuadro a todas aquellas enfermedades definitorias de SIDA. Entonces, como muy aparte hay otra clasificación de la OMS que no, que no lo divide en A, B y C, sino lo divide en estadio 1 al 4 y lo divide en base a las enfermedades. ¿No? Ya, eso es como un paréntesis. Entonces, vean ustedes en este cuadro que la clasificación en estadio SIDA, pues se da por algunas enfermedades definitorias de SIDA, ¿no? Por ejemplo, acá la letra C, la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, neumocistis carini o girovesi actualmente ya, toxoplasmosis cerebral, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica, criptococosis y así. Un, Varias enfermedades oportunistas que pueden afectar en los ojos, por ejemplo, citomegalovirus puede producir una retinopatía, en la boca y garganta una candidiasis esofágica, oral esofágica, y así. En la piel herpes simple, herpes zóster, en el hígado puede producir sarcoma de Kaposi, histoplasmosis, tuberculosis hepática también, en pulmones principalmente neumonía por neumocistis, girovesi, a nivel intestinal criptoporidiosis, citomegalovirus, a nivel cerebral principalmente la toxoplasmosis, la criptococosis, los linfomas, la tuberculosis, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y así diferentes infecciones oportunistas que pueden afectar al paciente. Este es el síndrome retroviral agudo. Entonces, los síntomas de un síndrome retroviral agudo que se caracteriza la fase inicial aparecen en días o en semanas después de haber sido expuesto al VIH, en promedio 14 días. ¿No? Entonces, cuanto mayor sea este síndrome, cuanto más severo sea este síndrome, tiene implicancias pronósticas y de mayor progresión a la enfermedad de SIDA. ¿Listo? Entonces hay una gran respuesta inmunológica al huésped, como también hay una gran replicación viral. Y en este síndrome retroviral agudo se puede caracterizar por esto. Muchas veces el paciente viene por fiebre, por linfadopatías, faringitis, rash maculopapular, úlceras mucocutáneas, y así, mialgias y artralgias. Estas son principalmente las causas. ¿Y cuál es su diagnóstico diferencial? Pues hay que hacer, como el síndrome retroviral agudo puede corresponder a un síndrome mononucleósido, pues hay que hacer la diferencia con otras causas etiológicas de un síndrome mononucleósido, como por ejemplo Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, y otras enfermedades como sífilis, hepatitis A, fiebre tifoidea, y así. ¿No? Este son un cuadro en la evolución de la enfermedad hasta que la mayoría de pacientes llegan a un estadio SIDA. Y en esos pacientes tenemos a los progresores típicos, que en 7 a 10 años llegan a estadio SIDA, o los progresores rápidos, que en menos de 3 años llegan a un estadio SIDA, o los progresores lentos, que en 10 años llegan a estadio SIDA, o aquellos que nunca van a ser SIDA, que son los controladores de élite, los, los no progresores, ¿no? Que son alrededor de 1% de la población de personas que viven con VIH. Entonces, en el manejo del VIH ya ustedes van a ver otra clase de manejo antirretroviral, pero fíjense ustedes la batería de exámenes auxiliares que se les solicita al paciente en una primera entrevista, por ejemplo, ¿no? Un examen físico completo, obviamente, la historia clínica del paciente, al examen físico, pues para detectar alguna infección oportunista, ¿no? Sus recuentos de CD4, de carga viral, si es posible hacer un genotipo. No hacemos en primer lugar un genotipo y las pruebas de función básica como hemograma, perfil hepático, perfil lipídico, examen de orina, radiografía de tórax, becañas puto,
¿no? Son todos esos exámenes, o otras también como coinfección para hepatitis B y C, sífilis, ¿no? Son todos esos exámenes que se puede solicitar a un paciente primo infectado. Otros exámenes auxiliares, por ejemplo, acá hacer un Papa Nicolau, por ejemplo, es muy importante en una paciente mujer, un Pap de cervix, ¿no? Screening de ETS, es una evaluación cardiovascular y así, ¿no? Entre otras. Las células linfocitos TCD4, pues también hay que pedir una población linfocitaria para determinar, ¿no? Para que nos ayude a determinar en qué sitio estamos encontrando al paciente. Entonces, según la respuesta adecuada, ya hablamos que cuando el paciente ya está en tratamiento antirretroviral, los linfocitos TCD4 aumentan de 100 a 150 células por año, como respuesta adecuada, ¿no? Igualmente, estos linfocitos pues tienen CD4 tienen un seguimiento cada 3 meses al principio, cada 6 meses y así. Y estos linfocitos TCD4 van a variar, ¿ah? No es algo, no es un valor exacto. Mm, Varían en el día, en la tarde, en la noche, ¿no? Y una varianza de más o menos 100 es aceptable. Igualmente hay que pedirle a los pacientes una carga viral, una carga viral basal de cómo está iniciando el paciente su infección y, y unos controles a las 2 a 8 semanas. Si se menciona que a los 3 meses, a las 12 semanas, ya el paciente debe entrar en inmunosupresión, perdón, en indetectabilidad, que la carga viral ya se vuelve indetectable. Hablamos de eso cuando el paciente alcanza menor a 50 copias, en algunos casos ya menor a 20 copias por mililitro de sangre. Y estas a los 3 meses, hasta a los 6 meses, se debería ya encontrar una respuesta al tratamiento antirretroviral. Muy bien, acá les he traído también algunos casos rápidamente, vean ustedes, casos clínicos. Este es un paciente varón de 34 años con infección por VIH que acude de emergencia porque no moviliza en mi cuerpo derecho. Y estas lesiones en máculas en forma extensa se ven en el fondo de ojo. Y en el ataque cerebral tiene anillos calcificados, anillos, ¿no? Que corresponderían pues a toxoplasmosis cerebral. Entonces, cuando venga un paciente con focalización, con monoplejía o hemiplejía o algún tipo de focalización, que es un paciente VIH nuevo, entonces es muy importante pedirle un ataque cerebral porque nos vamos a encontrar con esta patología de la toxoplasmosis cerebral. Listo. Entonces, en el caso clínico 2, vean ustedes un paciente varón de 34 años que acude por 3 semanas de enfermedad. Presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, debilidad en medios inferiores. El paciente está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Entonces, este paciente ya no viene con focalización. Principalmente viene con cefalea intensa, con náuseas y vómitos, viene con un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, vean el ataque cerebral que está normal. Entonces, es muy importante al paciente con VIH en emergencia tomarle una tomografía cerebral antes de hacer un procedimiento invasivo, por ejemplo, una punción lumbar. Y aquí encontramos que se observan levaduras. La tinta china es positiva, criptote es positiva, estamos frente a un caso de un criptococcus neoformans, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente solo viene con cefalea, otras veces viene con cefalea, fiebre y signos de rigidez de nuca. Muy bien, acá hay otro caso, varón de 38 años se acude por presentar 4 semanas de tos, expectoración, escasa fiebre, que les llame la atención el tiempo de enfermedad, es subagudo, 4 semanas, el paciente con tos, expectoración y llega con distrés respiratorio severo, ¿no? Entonces acá se ve un patrón intersticial que, que, que más frecuentemente cuando vemos un paciente de VIH, muy aparte de la infección por COVID, todo esto, entonces en la era antes de COVID veíamos estos casos y la mayoría de ellos correspondían a infección por Pneumocystis jirovecii o también citomegalovirus, donde el paciente presenta fiebre, tos seca principalmente y cansancio progresivo que llega
a la insuficiencia respiratoria a través de los días o semanas. Igualmente van a venir pacientes con diarrea crónica o deshidratación severa, con 2 meses de evolución. Así también vienen algunos pacientes, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, hay que sospechar algunas coccidias, algunas enfermedades parasitarias como Cryptosporidium, Ciclospora, y así. Y este es otro caso clínico también interesante de una mujer de 62 años con VIH en el año 2016 que está en tratamiento para VIH, pero viene con un tiempo de enfermedad de 3 meses prácticamente. Cefalea, deposiciones líquidas, dolor epigástrico y 10 días antes del ingreso presenta mayor compromiso del sensorio. Cefalea, fiebre y somnolencia y rigidez de nuca. Entonces es muy importante hacerle una tomografía cerebral, ¿no? La cual se ha hecho es normal y se le hace esta punción lumbar, ¿no? Aquí se le hace, por ejemplo, también a todo paciente en la punción lumbar se le pide su descarte para criptococosis. En este caso fue negativo en ambos casos, y pues aquí lo que vemos es una hipoglucorraquia con hiperproteinorraquia y celularidad aumentada, ¿no? Y el ADA elevado, 28. El punto de corte que manejamos en líquido cefalorraquídeo es de 9 del ADA, ¿no? Entonces, clínicamente, por el tiempo de enfermedad, el compromiso neurológico y las características del líquido cefalorraquídeo, nos podría corresponder el caso a una micobacteria en tuberculosis, ¿no? A pesar que el Gene Express ha salido negativo, inclusive lo que nos queda es ver cómo responde al tratamiento específico para tuberculosis. Muy bien, y así les he traído otras cositas más por ejemplo, de las inmunizaciones. Ahora que se recomienda vacunar a los pacientes con un CD4 mayor a 200, principalmente las vacunas inactivadas. Por ejemplo, ahí tenemos a la influenza, hepatitis B y A. Aquellas vacunas de virus, aquellas vacunas de virus atenuados o vivos, como la fiebre amarilla, varicela zoster, es mejor hacerlo con un CD4 mayor a 500. Ahora, ¿qué sucede con el COVID? ¿El paciente con VIH se puede vacunar? Pues sí, también se puede vacunar. Eh, Principalmente hay que hacerlo con un recuento de CD4 mayor a 200. Con un CD4 menor a 200 también se podría vacunar a un paciente, salvo que esté estable, ¿no? Pero sin embargo, pues su respuesta de inmunogenicidad va a ser baja. Entonces, de todas formas, es siempre importante recomendar al paciente que se puede vacunar y mejor aún si tiene su CD4 mayor a 200. Pero si vemos que el paciente está estable, sin ninguna infección oportunista, también lo podemos vacunar, pero con la salvedad de que tenga una baja respuesta de anticuerpos, de formación de anticuerpos. Muy bien, y aquí el inicio de profilaxis. Hay algunas profilaxis que utilizamos en pacientes con VIH, por ejemplo, para neumocistis, para toxoplasmosis. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, con CD4 de 11, de 20, de 50, entonces, y no tienen estas infecciones oportunistas, por ejemplo, como toxoplasmosis, neumocistis. Entonces, en ellos es importante, por ejemplo, iniciar profilaxis con sulfa, por ejemplo, sulfamethoxazol, trimetoprim, para prevenir las infecciones por estas enfermedades. Igualmente, en el citomegalovirus se podría emplear, por ejemplo, el valganciclovir, que puede ser como una medida profiláctica, en criptococosis, el fluconazol y así. Y aquí les he traído varias imágenes de cómo los pacientes pueden venir en su debut de VIH, ¿no? En este caso vemos herpes simple, que son principalmente lesiones ulcerativas dolorosas, que pueden confluir, ¿no? Y formar úlceras. Son vesículas, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, acá a nivel de glande, estas vesículas que pueden confluir y formar úlceras. Y aquí vemos un herpes tipo variceliforme, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el herpes zóster, que es más metamérico, más localizado, pero que en un paciente más inmunosuprimido puede ser generalizado, el herpes zóster.
La dermatitis seborreica es la manifestación cutánea más frecuente en un paciente con VIH, más del 50% de casos, ya sea en cara, en tórax y en extremidades. El citomegalovirus, que también es otro virus que puede producir úlceras principalmente a nivel oral o a nivel intestinal. Muchos pacientes vienen con hemorragia digestiva baja o hemorragia digestiva alta, más que todo digestiva baja, ¿no? La leucoplasia oral vellosa que como causa tiene el virus de Epstein-Barr, ¿no? Vean ustedes que son vellosidades en la región lateral de lengua que no se desprenden, a diferencia de la candidiasis, que ya lo vamos a ver más adelante. El molusco contagioso por el poxvirus ocasionado son lesiones perladas umbilicadas que puede afectar algunas localizaciones del cuerpo, así como también en forma generalizada. El papiloma virus humano, hay pacientes que vienen así, vienen principalmente aquellos pacientes que practican, ¿no? El sexo receptor pasivo, pues vienen con este tipo de lesiones, el condiloma acuminado, ¿no? Ya sea a nivel de genitales, a nivel perianal, en boca, por ejemplo. Y esta es la candidiasis, que son lesiones blanquecinas superficiales, ¿no? Ya sea en mucosa oral o en mucosa esofágica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que solo nos vendría mucosa oral, se trataría de un estadio asintomático, perdón, un estadio inicial o un estadio intermedio, ¿no? Pero si ya compromete el esófago, ¿no? Y ya estaríamos hablando de un estadio SIDA, así por ejemplo. Y así, otras micosis profundas como histoplasmosis, criptococosis, que también se pueden expresar a nivel de la piel como lesiones perladas, que se pueden hacer un diagnóstico diferencial con el molusco contagioso. La sífilis, que también es otra infección de respuesta por el contagio por vía sexual, ¿no? Puede dar lesiones dérmicas, tanto en boca, en plantas, en palmas, ¿no? Pueden ser erupciones morbilliformes y sí puede afectar lo que se conoce como un estadio inicial de sífilis, una sífilis secundaria, puede afectar un estadio inicial de VIH en cualquier fase. Entonces aquí vemos más lesiones por sífilis, ven ustedes las palmas, cómo se ven esas erupciones eritematosas, ¿no? Eh, Manchas rojas intensas, descamación central en las manos, y así también en labios, descamaciones y úlceras poco profundas en paladar. Y el sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, que también es una neoplasia frecuente, es la neoplasia cutánea más frecuente en pacientes con VIH, que son lesiones violáceas sobreelevadas, papulares, que pueden afectar cualquier parte del cuerpo y también el tubo intestinal, también el sistema respiratorio, el paladar, boca y así. Muy bien, y ya para ir terminando la charla, hablamos un poquito de prevención, y en cuanto a prevención, pues principalmente un paciente que toma su tratamiento para VIH, pues está disminuyendo la carga viral en su organismo. Y al disminuir, pues también contribuye a la prevención de VIH. Este paciente ya baja su riesgo de contagio. Entonces, el tratamiento antirretroviral como prevención. La profilaxis preexposición. Si sabemos que nos vamos a exponer a un paciente con VIH, pues hay personas que toman profilaxis preexposición, ¿no? O profilaxis postexposición. La circuncisión en varones adultos disminuye un 50% la adquisición de VIH. Y lo más importante, pues, ¿no? La abstinencia, la fidelidad, el uso de preservativos, ¿no? Vendrían a ser aquellas medidas más importantes para la prevención. Igualmente, además, la- en la prevención preexposición, pues ahí tenemos a los preservativos, la circuncisión, el tratamiento de ITS. En la profilaxis preexposición, pues algunos antirretrovirales, por ejemplo, el tenofovir, anticicitabina, que se pueden emplear como un medicamento preexposición. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya un trabajador de salud ha estado expuesto al VIH mediante un pinchazo de aguja, o alguna persona ha estado expuesta
al VIH en una relación sexual, pues ahí ya vienen las profilaxis post-exposición, que también son el empleo de terapia antirretroviral por más o menos un mes, ¿no? Y las vacunas, ¿no? Las vacunas, pues, por la, por la fácil mutación del virus y la fácil replicación y mutabilidad, es muy difícil lograr una vacuna. Ahí vienen a tallar los anticuerpos neutralizantes que en un principio de la infección se pueden elevar, nos podrían proteger, pero es insuficiente la formación de anticuerpos neutralizantes frente al VIH. Es, eh, lo que llama la atención en la vacuna son aquellos pacientes que son no progresores o que no evolucionan a SIDA. Entonces, ahí está más que todo. Y ustedes habrán escuchado también de aquellos pacientes que se han curado, ¿no? A través del trasplante de médula ósea, el paciente de Berlín, el paciente de Londres, que se han curado a través de trasplantes de médula ósea. Y estos trasplantes de médula ósea fueron de pacientes que, que no tenían en la superficie de su linfocito el CCR5. Entonces, es decir, que el VIH ya no ingresaría a la célula por la falta de esta quimiosina CCR5. Entonces, han recibido ese tipo de trasplante de médula ósea y de esa forma han logrado curar. Bueno, en profilaxis preexposición, los hombres, ¿no? Que tienen sexo con hombres, pues que tienen una profilaxis preexposición, tienen menos probabilidad de contraer VIH, siempre y cuando cumplen con esta profilaxis preexposición. En parejas serodiscordantes, estamos hablando por ejemplo, de pacientes gestantes, por ejemplo, que son VIH negativas, les podemos dar una profilaxis preexposición si su pareja es positiva, ¿no? Y así. Bueno, eh, la prueba de VIH, pues en estos pacientes que están expuestos a esta enfermedad, pues se debe hacer cada 3 meses. Igual se recomienda el uso de preservativos. La profilaxis de exposición debe ser en forma responsable, ¿no? Y bueno, y el tenofovir más cienticitabina es uno de los medicamentos que se puede utilizar en profilaxis de exposición. Muy bien, eso ha sido entonces una pequeña revisión de lo que es el virus del VIH. Principalmente tomar en cuenta los mecanismos de infección del VIH y los sitios blancos de las enzimas del VIH. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Me quedo con esta diapositiva porque eso les va a servir bastante para identificar los sitios de acción de los antirretrovirales. Muy bien, entonces les agradezco su atención. Si es que no hay alguna pregunta, a ver, por favor. Sí, Lisette, te escucho, por favor. Pero buenas tardes, una duda. ¿En qué consiste el síndrome de reconstitución inmune que se da en los pacientes con VIH? El síndrome de reconstitución inmune, claro. Partimos del concepto que un paciente que tiene sus linfocitos TCD4 bajos, ¿no? Eh, una vez que este paciente que inicia el tratamiento antirretroviral, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el tratamiento antirretroviral? Va a inhibir, por ejemplo, la transcriptasa reversa o, por ejemplo, las proteasas. Entonces, de esa forma va a inhibir también la replicación viral. Al inhibir la replicación viral, está dando pie a que los linfocitos TCD4 nuevamente empiece su producción, empiece la mitosis de esos linfocitos TCD4. Entonces empiezan a recuperar sus defensas. Lo que sucede y al momento de recuperar sus defensas, pues hay más expresión de linfocitos TCD4 que van a reaccionar o que van a
defendernos frente a aquella infección subclínica que ha tenido el paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente VIH nuevo que esté en estadio SIDA, ¿no? Que tenga criptococosis o que tenga tuberculosis, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿no? El hecho de que tome, el hecho de que, y que tenga, por ejemplo, una sola lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, al tomar el tratamiento del VIH, hay una reconstitución inmune, aumento del linfocito TCD4, es tanta la recuperación en estos pacientes de estadio SIDA que, que puede haber un empeoramiento de estas lesiones cerebrales causadas por la tuberculosis o en este caso por la criptococosis. Entonces hay mayor expresión, mayor manifestación de síntomas por la tuberculosis o criptococosis. Entonces es una respuesta paradójica, porque supuestamente el paciente debe de mejorar de estas enfermedades, ¿no? Pero sin embargo empeora. Entonces, eso es más o menos una reconstitución inmune, la recuperación de las defensas de los linfocitos TCD4. Bueno, y si el paciente no tiene ninguna infección subclínica, pues en buena hora, pues las defensas no van a reaccionar frente a alguna otra bacteria o algún otro virus. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Entonces, estas diapositivas se las voy a compartir a su delegado. Que me escriba, por favor, que me dé su... Doctor, hola, Sí, buenas. Ahí le mando, si no le mando un Gmail, acá por el chat, y ahí me lo envía. sí, le lo envío. Ya, muy bien. Eh, muy bien, Edson Arón, ¿no? Sí, doctor. Él es el delegado del grupo, ya listo. Ahí está, doctor. Ya le envié. Listo. Muy bien, ahí entonces envío las diapositivas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en una siguiente clase la siguiente semana que vamos a hablar de parasitosis intestinal. ¿Ya? Esperemos que lo haga más cortito. Buenas tardes a todos. Hasta luego.